Hola, muy buenos días tengan, queridos alumnos de Matemáticas 3. Vamos a comenzar esta serie de videos. Me interesa que los estén revisando, no quiero que se queden pues sin recibir sus clases que lamentablemente pues no pueden ser presenciales debido a la contingencia sanitaria que tenemos en estos momentos no solo en la ciudad, sino en todo el país. Entonces, pues ya por medio de Blackboard les puse algunos links eh, que obviamente son de otros autores, pero que hablan de los temas que quiero trabajar esta semana con ustedes. El tema que vamos a ver el día de hoy y de los cuales ya subí links es el del tema del cambio de base. Entonces, para hacer rápidamente un resumen de lo que ya vimos, habíamos estado hablando de que un espacio vectorial puede ser generado a partir de una base, es decir, haciendo combinaciones lineales de una base, nosotros podemos obtener o crear todos los vectores que se encuentren dentro de un espacio vectorial. ¿Sí? Pero, ¿qué significa esto de cambio de base? Bueno, como ya vieron en algunos videos que les puse, un cambio de base simplemente significa un eje de referencia diferente, o bueno, no un eje, un sistema de coordenadas diferente al que normalmente estamos nosotros acostumbrados a utilizar. Entonces, bueno, para empezar esto ya de manera formal, voy a anotar aquí el título, cambio de base. Como ya vimos en el salón de clase, les había comentado que la base estándar o base canónica para R2 pues es el 1, 0 o los vectores 1, 0, 0, 1, que también hay en los videos o incluso en otras materias los conocen como I y J, pero en este caso pues son dos vectores a los que yo voy a llamar vector 1, 0 y vector 0, 1, que son la base estándar o la base canónica para cualquier punto en el espacio, siempre y cuando estemos en R2. Entonces, ¿qué pasa o por qué sucede esto? Bueno, pues acuérdense que si yo quiero representar el vector, por ejemplo, 3, 1, pues esto yo lo puedo representar como 3 veces mi primer vector más una vez mi segundo vector de la base. Y haciendo las operaciones correspondientes, pues me quedaría un vector aquí donde yo tengo un 3 y un 0, ya que multiplicar una constante por un vector es el equivalente a multiplicar esta constante por cada una de las componentes, y hago lo mismo de este lado. Entonces del lado derecho voy a tener un 0 y un 1. Ahora hago una suma de vectores. La suma de vectores se realiza componente a componente, es decir, este que está aquí, que es una de las componentes más esta, me va a dar la primera componente, y este 0 más este 1 me va a dar la segunda componente, ¿sí? Entonces, se fijan, simplemente lo que hice fue que yo tomé mi vector original que tenía, utilicé la base canónica para representarlo, y como me doy cuenta, pues, hago las operaciones correspondientes y pues efectivamente me da el mismo vector. Digo, aquí parece algo como que muy redundante o más que obvio, pero quiero que le entiendan porque es de donde vamos a partir. Entonces, si se fijan aquí, lo que sucedió es que mi vector ahora lo voy a poner con letras. Es decir, si yo tengo un vector al que voy a llamar W, ese vector W tiene valores pues
voy a decir, voy a llamarles X y Y. No sé qué valores son, ¿no? Puede ser cualquier valor, siempre y cuando esté dentro de los números reales, que es lo que estamos trabajando hasta el momento. Ok. Y voy a poner otra vez la base canónica. O bueno, ya no la voy a escribir, pero vamos a volver a trabajar con la base canónica, que es esta. Entonces, si se fijan, lo que pasó aquí es que mi vector W es igual a 3 veces, que es la primera componente, o decir X veces, porque la componente en X que yo tengo aquí en letras es X, la que yo antes tenía era un 3, entonces ahora pongo ese X multiplicado por el primer vector de la base canónica más mi componente Y multiplicado por el segundo vector de la base canónica. Ahora yo voy a abreviar esto. Si yo a cada uno de estos vectores les voy a poner un nombre, a este le voy a llamar U1 y a este le voy a llamar U2. Entonces yo voy a tener aquí que W va a ser igual a X multiplicado por un 1 más Y multiplicado por un U2. Entonces en este caso, como yo tengo la base canónica, me queda pues exactamente lo mismo del lado derecho, o es decir, cuando yo hago esta multiplicación y esta suma, pues al final otra vez me va a volver a quedar que mi vector es el vector eh, XY. Pero ¿qué pasa si ahora yo no tengo la base canónica estándar? Yo tengo una base diferente. Entonces ahora voy a utilizar esta misma ecuación, pero voy a cambiar la base. Ahora voy a decir que mi base va a ser 1, 3, menos 1, 2. Y voy a utilizar la misma ecuación. Entonces, mi W va a ser igual a un X multiplicado por el primer vector. A este le voy a llamar V1 y a este le voy a llamar V2 por ponerle un nombre. Entonces dejen primero lo represento con letras. Entonces W va a ser igual a X veces V1 más Y veces V2. Y ahora voy a desarrollarlo. Entonces W va a ser igual a X veces. Ahora sí pongo los valores de mi base, que no es la canónica, es otra, más Y veces el menos 1,2 y desarrollo todo esto. Entonces vamos a desarrollar. Entonces voy a continuar acá de este lado. Entonces me va a quedar que W va a ser igual a X y acá es 3X más, aquí es menos Y y acá es 2Y. Ajá. Ahora vamos a sumar esto. Entonces me queda que W es igual a X menos Y, que es la primera componente, y la otra es 3X más 2Y. ¿Sí? Entonces, ahora volviendo a poner todo, si recuerdan W, nosotros aquí a W en realidad es, o en la base canónica estándar, es XY. Entonces hoy voy a tener que X menos Y, perdón, está acá, y 3X más 2Y. Esta componente es la componente de las X, entonces tiene que ser igual a X, y esta componente es la componente de las Y. Entonces, si se fijan ahí, lo que me quedó es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a pasar. Aquí me faltó, perdón, la Y. Ahí está. Es X menos Y igual a X y 3
x más 2y igual a y. Entonces, eso quiere decir que si yo quiero encontrar los valores de x y y, pues yo aquí tengo que hacer resolver este sistema de ecuaciones lineales. Pero ¿qué pasa si ahora yo le pongo números? Vamos a hacer este mismo ejemplo, o bueno, no es este mismo ejemplo, es utilizando la misma base, pero ahora con un ejemplo numérico. Bueno, déjenme subir este video y en unos momentos continuamos con el ejercicio que les digo.